Entonces, pues vamos a hacer un contexto y vamos a analizar la herramienta como tal. La idea, pues como han visto, la idea es ver un poco de conceptos de qué es un proyecto de optimización y después analizar cómo GANs interfiere en estos proyectos y pues que es una herramienta muy útil. Entonces, todo comienza con el crecimiento de empresas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa siempre es fomentar su crecimiento. Entonces, nosotros estamos esperando generar mayor rentabilidad y generar mayor valor. Esa es la función de una empresa. Entonces, hoy en día, ¿cómo se está fomentando ese crecimiento? Ese crecimiento se fomenta a través de la competencia y de la sostenibilidad. ¿Por qué la competencia y de la sostenibilidad? De la competencia, porque si nosotros tenemos un competidor, siempre vamos a estar teniendo que reinventarnos y buscando nuevas formas para superar a nuestro competidor. A final de cuentas, él nos puede quitar en nuestro mercado, él nos puede eh, quitar parte de lo que nosotros podemos llegar a generar valor y eso se ve traducido en una satisfacción al cliente. Entonces, esa competencia se mide en cómo el cliente nos compara a las empresas. Y por último, tenemos la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crecimiento rentable. El crecimiento rentable que lo da. Rentable, perdón, y no solo rentable, sino que además se sostenga en el tiempo. Muchos negocios tienen particularidades como que comienzan con una fase estacionaria, tienen un crecimiento exponencial y terminan nuevamente en una fase estacionaria. Pero ¿cómo hacer para que mi negocio no tenga fase estacionaria, sino que tenga un crecimiento gradual siempre? Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Y porque también está ligado a la competencia. Es que si yo tengo un momento estacionario en mis ingresos, quiere decir que no estoy creciendo, que no estoy logrando generar valor, mayor valor, y por ende me estoy estancando. Cuando me estanco, llega la competencia y fácilmente me va a robar todo el mercado. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer que la competencia y la sostenibilidad se traduzcan en crecimiento constante y valor agregado a las empresas? A través de la innovación y evolución. Pero entonces la innovación y evolución tiene que ser todo un concepto. ¿Por qué todo un concepto? Porque la innovación y la evolución nos dan las nuevas teorías, la vanguardia, todo lo que se está haciendo en el día a día y el nuevo conocimiento que se está generando a través del mundo de los negocios. Y el mundo de las operaciones y el mundo de las compañías, no importa, esto es una generalidad para absolutamente todas las empresas. No importa si yo soy una empresa que da un servicio, que ofrece un producto, o simplemente que soy un tercero o que ofrezco un modelo de logística. Eso es lo más importante en esto. Innovación y evolución. ¿Por qué innovación y evolución? Así como el tiempo va pasando, la sociedad va teniendo nuevas prioridades. Esto podríamos entrar con un poco, sin querer entrar en un debate, podríamos hablar acerca de cómo ha evolucionado la belleza a través del tiempo. Muchas personas, y creo, y por eso me gusta este ejemplo particularmente, han visto esos memes nuevos y esas imágenes en las que aparece cómo evolucionó la belleza a través del tiempo. Entonces, la belleza y sobre todo la vestimenta. Entonces, desde la antigüedad, que se utilizaban pieles, después que las mujeres, por ejemplo, utilizaban vestidos largos, pomposos, y a medida que va pasando el tiempo, eh, utilizan ropa más ajustada o ropa más pequeña, se empiezan a destapar ciertas partes del cuerpo, entonces al principio utilizaban faldas largas, ahora las faldas
faldas llegan a las rodillas, etcétera, etcétera. Todas esas evoluciones corresponden y son respuesta a una coyuntura particular de las sociedades. Esa sociedad que está en evolución siempre está pidiendo cosas nuevas y requerimientos nuevos dentro de su vida. Del mismo modo en el que está pidiendo nuevas cosas, nosotros tenemos como empresas que ofrecerles algo innovador, algo que les responda a sus requerimientos. Entonces, al principio, con la revolución industrial, principalmente lo que se estaba ofreciendo eran productos. Se ofrecían productos, llega la sociedad consumista y empieza a adquirir productos y adquirir productos y adquirir productos. Posteriormente, ya no me importaba tanto el producto en sí, sino que empezó a buscarse funcionalidad en el producto. Entonces, ¿de qué me sirve el producto? ¿Para qué me sirve el producto? ¿Qué puedo hacer con este producto? Entonces, se deja a un lado la ornamentación y eso se ve claramente en arquitectura, por ejemplo. Entonces, aquí ya estamos hablando, por un lado, hablamos de diseño y de todo lo que es la cadena y todo el negocio de la ropa y de la vestimenta. Ahorita hablamos un poco más acerca de construcción, entonces, al principio veíamos construcciones mucho más ornamentadas, pero que en sí no eran funcionales. Hoy en día las edificaciones en muchos aspectos, si bien se busca tener mucho diseño, se busca que todo ese diseño esté orientado a una funcionalidad. Eso es una respuesta hacia el consumidor. Eso buscó y se requirieron años de innovación para llegar a eso. Pero todo esto, ¿cómo se va dando? De repente alguien dice, hey, ya, aquí fue. Esto es lo que está pidiendo el consumidor y listo. Pues la verdad es que no es así. Y muchos de los que están acá son conscientes que esto es un proceso y se requiere estudios y análisis y ver cómo se comporta absolutamente todos los factores y todos los factores que han llevado a que la sociedad se comporte de algún modo. Siguiendo con el ejemplo de la funcionalidad, posteriormente, hacia 1970, 1960, se busca un poco más de diseño, se busca más que todo sea bonito, que las cosas tengan diseño, que se busca el lujo, que haya una visión exterior mucho más fuerte, más que funcional. Pronto cambia hacia 1990, estamos hablando, cambia ese paradigma y hoy en día lo que nos ofrece, lo que está pidiendo la sociedad es rapidez, agilidad y buenos servicios. Entonces, ahí vemos cómo a través de la historia va así, superficialmente. Vemos cómo ha evolucionado y cómo entonces en cada negocio ha tenido que y se necesita una innovación en sí. Entonces, cuando antes a mí me interesaba era producir mucho para poder cumplir una demanda, hoy en día más que la producción, yo necesito ofrecerle no solo el producto, sino un servicio, que sea una experiencia. Eso hoy en día es lo que más se ve. Pero ¿cómo se llega a esto? Se llega a través de proyectos de desarrollo interno de una compañía. Y aquí es donde empezamos a hablar de proyectos de optimización. ¿Y por qué proyectos de optimización? Porque por lo general un proyecto de optimización está definido como el problema en el que uno busca llegar a un extremo. ¿Y por qué llegar a un extremo? Sí, siempre nos han dicho todos los extremos son malos, pero no. En este caso, siempre buscamos llegar a un extremo en la medida en que a mí me maximice mis ganancias. Yo quiero tener la mayor cantidad de ganancias. Quiero minimizar mis costos. Quiero tener la menor cantidad de costos. Yo me quiero ir hacia esos extremos. Quiero tener la mejor producción. Yo me quiero ir basado en muchos factores. Pero entonces, aquí utilizan y viendo cómo el proyecto de optimización, los proyectos de desarrollo se unen a la innovación y la evolución, vemos en esta diapositiva que existe una gestión, una planeación,
una operación, un procesos y un control. Eso podríamos decir que son las áreas, ahora, obviamente viéndolo desde un nivel muy macro, de cualquier organización. Y todas esas áreas requieren de una, y tienen la necesidad de innovación, por lo que estábamos hablando anteriormente, de una estrategia, que una vez uno tiene un proyecto de innovación, un proyecto de optimización, requiere de una estrategia para poderla implementar. Y a final de cuentas, la estrategia termina siendo un proyecto de optimización también. ¿Por qué? Porque yo quiero implementarla de la mejor manera, el extremo mejor que sea con el menor impacto para mis clientes, pero el mayor impacto en mi rentabilidad. Y además, una evolución. El caso de la evolución, y para ser más gráfico aún, tenemos el caso de los logos. PepsiCo, la bebida competencia de Coca-Cola. Todos ubicamos el logo de Pepsi hoy en día. La esfera azul con una franja blanca y abajo rojo. A pesar que ese siempre ha sido su icono, si nosotros nos remontamos a su origen, la forma y el icono de PepsiCo es muy diferente, o visualmente es muy diferente que tenemos hoy en día, a pesar de que sea la esfera azul con rojo con una franja blanca. Y eso es evolución, porque al principio no se busca diseño, después se busca un poco más de diseño y después buscamos un diseño amigable. Pero todo esto se traduce en dos palabras: mejorar y optimizar. ¿Para qué? Para lograr sostenibilidad y ser competitivo en el mercado. Finalmente, podríamos resumir todo esto que un proyecto de optimización se consiste en resolver problemas de máximos y mínimos, buscando las mejores condiciones que sean factibles. Entonces, aquí se involucran muchos conceptos. Entonces, buscamos máximos y mínimos. Entonces, un poco lo que estábamos hablando sobre los extremos y condiciones. ¿Por qué? Porque yo no llego a una mejor rentabilidad. Mi rentabilidad no llega si yo no tengo un alza en ventas, si yo no tengo un flujo de caja, si yo no tengo una buena operación, si yo no tengo procesos eficientes. Pero entonces, ¿qué son esos procesos eficientes? ¿Qué es eso que llamo buena operación? ¿Qué es eso de altas ventas? Esas altas ventas son lo que hablamos aquí en la segunda frase: buscar las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones, ¿a qué están dadas? Eso ya habla sobre el negocio per se. Entonces, un momento. La presentación comienza hablando de que el proyecto los proyectos de desarrollo y de optimización que estamos hablando acá es para cualquier tipo de área. No importa área y negocio. No importa si es un servicio, no importa si yo ofrezco un producto, no importa si yo soy un centro de acople y de abastecimiento para después abrir a los clientes, no importa si yo soy un ente financiero. Pero además ahora me están diciendo que las condiciones las da el negocio. Entonces, ¿cómo? Y ahí es donde entra el valor agregado y hacia donde encaminamos la presentación a lo que realmente queremos ver. ¿Cómo todo eso, que es tan diferente, todas esas condiciones que me especifican un negocio, puedo hacerlo que sea homogéneo para cualquier tipo de negocio? ¿Cómo puedo desarrollar proyectos sin tener que especializarme en un solo tipo de proyecto, en un solo tipo de negocio? Bueno, pues eso nos lo da las características de la optimización. ¿Y por qué? Porque la optimización realiza la evaluación de muchos escenarios en un poco tiempo. Un momento, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de evolución, y sobre todo innovación y evolución controlada, no como la que se da usualmente en la sociedad, que es como
qué es cómo va cambiando los gustos y las necesidades de las personas, sino que yo estoy orientando esa evolución, esa innovación hacia ese punto, ese futuro particular. Eso pasa en cualquier empresa. Y si la optimización me lo da, ok, ya empezamos a ver que la optimización se resume y todos escuchamos optimización en todos los negocios. Eso es un hecho. El siguiente es simulación de alcances ilimitantes de un área o una circunstancia particular. Ok, yo simulo, sí, yo siempre quiero pensar qué sería si yo decidiera utilizar una estrategia de ventas de tal forma, bien sea, no sé, que pueda ser un go-to-market, por ejemplo, ¿qué pasaría con mis ventas? O si por el contrario yo hago solo un centro de acopio, ¿qué pasaría con mis ventas? ¿Qué es ese pasar sí? Pero yo quiero un pasar sí sin tener que asumir todo el riesgo de hacerlo. Y ese punto es la mayor agregación de la optimización. Tengo un sinfín de escenarios y los puedo comparar buscando lo que yo quiero. Y adicionalmente de las características existe compensación entre el objetivo y las variables. Esa compensación, digamos que es la característica más técnica de las que tenemos acá, es que a final de cuentas, ¿yo por qué quiero optimizar? ¿O de qué me sirve el modelo de optimización? ¿O de qué me sirve un proyecto? Los negocios, las empresas e incluso la vida no es una serie de factores simples que afectan un objetivo global, sino que son una serie de factores simples que están relacionados entre ellos y afectan ese objetivo global. Cuando yo empiezo a tener muchas relaciones, para nosotros es muy difícil verlas. No es muy evidente qué peso tiene más sobre las variables. Por ejemplo, yo no estoy seguro si yo vendiera líquidos, por ejemplo, yo no estoy seguro qué es más importante para el cliente, el sabor o la textura. Bueno, nos podrían decir inicialmente, hay personas que les interesa más el sabor, hay otras personas que les interesa más la textura, pero yo necesito llegarle a las dos personas, necesito llegar a ese punto intermedio. Pero ¿qué hace que una persona prefiera el sabor y qué hace que una persona prefiera la textura? Y no solo eso, sino cuál es la relación sabor-textura para una persona. Cuando se hace ese tipo de estudios, cuando se hacen ese tipo de análisis, las relaciones no son evidentes y de hecho son muy difíciles de encontrar. Pero cuando nosotros lo traducimos todo a un modelo en el que y con factores y con valores puntuales que me definen ese tipo de relaciones, más allá de nosotros pensar cuál es el peso de la relación, tenemos es cuál es el peso de esa relación y de cada variable particular sobre mi objetivo global. Entonces, esto empieza a ayudarnos a definir cuáles son mis prioridades. Entonces, yo, más allá de buscar esas relaciones, lo que intento es ver todo hacia el global y cuál es el impacto en ese global, basándome en todo un escenario. Entonces, esto suena enredado. Inicialmente, suena bastante enredado. Pero más allá de que suene enredado o no suene enredado, lo importante y lo que a mí me gustaría dejar en este momento es que un proyecto de esta magnitud y de este tipo de características, lo que nos lleva siempre es a fijar un objetivo. Eso nos hace ser estructurados y definitivamente tener una estrategia de crecimiento, de rentabilidad y, ante todo, sostenibilidad y competitividad. Entonces, siguiendo en lo que vamos, el concepto de optimización viene siendo lo siguiente. Tenemos que tomar una decisión.
Ese sería el flujo. Entonces, esa decisión nos dice, yo quiero ser más rentable, yo quiero ser menos rentable, pues podría pasar, yo quiero disminuir los costos, yo quiero ofrecer un mejor servicio, yo quiero ofrecer un mejor producto, yo quiero establecer tasas de interés óptimas, yo quiero definir cuál es mi riesgo, yo quiero entender si es mejor un proyecto u otro en toma de decisiones. Eso podría ser, por ejemplo, un centro de distribución. ¿Qué es mejor? ¿Abrir un centro de distribución o ampliar un centro de distribución? Eso solo nos da un análisis integral de toda una situación. Entonces, todo parte en las decisiones a tomar. Después viene el modelo. Y aquí en el modelo es muy importante tener en cuenta que este modelo, que puede ser simple, tan simple como nosotros queramos, o complejo, ya dado las características del negocio, es lo que determina cómo es un negocio. Es así de simple. Entonces, entramos en un modelo. Y ese modelo será el que nos defina y nos dé las reglas de juego, las reglas del negocio. Cuando entramos en el juego y vemos que el modelo lo definen, ¿y quién lo definen? Lo define la misma empresa. Ahí está. Y por eso hablamos de la parte de formulación. ¿Listo? Entonces eso es supremamente importante y es, digamos, desde mi perspectiva es de lo más interesante. ¿Por qué? Porque ahí estamos definiendo todas las limitantes, todo lo que lo limita. ¿Por qué? Porque inicialmente si a mí me dicen maximice la rentabilidad. ¿Cuánto quieres de su rentabilidad? No, pues yo quiero infinito. Pero un momento, ¿por qué no puede ser infinito? Ah, porque para que fuera infinito yo debería tener infinitos clientes, tener una producción infinita, no tener costos, recibir todo el dinero. Entonces ahí ya empezamos a ver que hay una limitación. Entonces, si yo soy una empresa productora, ok, entonces tengo unas capacidades, tengo una demanda. ¿Para qué voy a superar la producción a la demanda, por ejemplo? Entonces, todo eso no lo empieza a dar el negocio. Y cuando yo empiezo a definir una serie de ecuaciones, ya siendo un poco más técnico aún, una serie de ecuaciones, una serie de variables y una relación de ecuaciones variables, que lo traducimos en sumas, restas, multiplicación, divisiones exponenciales, logaritmos, etcétera, 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 tenemos una formulación. Y esa formulación y esas relaciones son las que nosotros queremos analizar. Pero un momento, ¿qué es analizar? Y aquí pasamos al siguiente punto de la cadena de optimización. Un método de resolución y un software. ¿Por qué un software? Los métodos de resolución son métodos y estrategias matemáticas para resolver ecuaciones. Así como en algún momento aprendimos a despejar la X, en este momento tenemos que despejar 5000, 3000 X. Eso no se puede hacer en un papel. Eso no es sencillo hacerlo en una computadora, en una hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo se realiza? Existen diferentes tipos de estrategias y esas estrategias son juegos matemáticos que están instalados dentro de los software. Y aquí empezamos a hablar de GAM. GAM, el acrónimo General Algebraic Modeling System, como lo dice, es un sistema de modelación algebraica general. ¿Eso qué nos habla? Que es totalmente abierto y que técnicamente busca resolver lo que se le pone. ¿Y cómo? Con todas las herramientas que tiene. ¿Y cuáles son todas las herramientas? Un sinnúmero de métodos de resolución para resolver diferentes tipos de problemas. Los tipos de problema están dados a las características y a las relaciones que tienen los objetos del negocio entre ellos. Pero antes de hablar de eso y sin entrar a ser muy técnico,
Realmente aquí lo importante es que estos software están orientados a que uno solo piense en el negocio. Yo debo generar un modelo y una formulación coherente, consistente. ¿Para qué? Para poder insertarlo en el software y el software me entregue un resultado donde yo pueda ver absolutamente todas las relaciones que hay entre mis variables, mis objetivos y qué podría pasar. Finalmente, si unimos la formulación y el método de resolución y el software, llegamos a una solución. Pero entonces hablemos un poco más de GAN. GAN es un software especializado en optimización. Eso es lo más interesante en este caso. ¿Y por qué orientado a optimización? Hay muchos software que están orientados a optimización. Hay unos que tienen hojas de cálculo y uno define cuál es donde yo quiero hacer la optimización y defino otras ecuaciones y optimizo. Hay otros en los que yo puedo programar, pero tienen un tipo de resolución. Lo que se decidió hacer GAN es consolidar todos los métodos de resolución y una forma de programación que sea lo más sencilla posible. ¿Para qué? Para yo poder solo concentrarme en mi modelo y poder resolver prácticamente cualquier modelo. Eso es una cosa muy importante. Hay hojas de cálculo, pero las hojas de cálculo no resuelven cualquier cosa. Son muy limitadas y muchas veces se resumen a unas cuantas variables. Acabo de tocar un tema muy delicado. Unas cuantas variables. Unas cuantas variables. ¿Por qué? Porque a medida en que yo empiezo a analizar más características, quiero ser más integral, quiero ser más global y analizar todas las áreas en uno mismo, se me abre un espectro de características, de variables. Y en muchas ocasiones, los software están limitados a variables. No, solo puedo resolver 1000 variables. Y me diría, pero 1000 variables es simple. Es bastante, perdón. Pero no crean, 1000 variables realmente es muy fácil. Si yo tengo 3 centros de distribución y 40 rutas, ya estamos hablando solo que las rutas y los 3 centros de distribución son 400 variables. Y ahí no he introducido demandas, no he introducido factores de ruta, de la misma ruta, por ejemplo, y estoy aquí hablando de un proyecto en transportes. Y en ese momento, entonces, si yo le meto algo más y lo multiplico por las 400, pues ya voy a tener 1200. Es así de simple. O sea, si yo no solo quiero planear 3 centros de distribución y 40 transportes, sino lo quiero hacer por cada uno de mis productos, y tengo 3 productos, entonces van a ser 1200. Ya tengo 1200 variables y ya hay software que ya no soportan eso. En cambio, ese es uno de los mayores plus de GAN. Tiene un horizonte de variables muy grande, tiene muchos métodos de resolución que nos permiten simular prácticamente cualquier cosa que sea factible, desde luego, y tiene un lenguaje de programación bastante simple. Y con eso del lenguaje de programación es un plus muy grande. ¿Por qué? Porque estructura, el mismo software hace que los problemas sean estructurados y tienen unos objetos muy puntuales. Y esos objetos muy puntuales son lo que hace que podamos definir un proyecto de optimización para cualquier tipo de negocio. Pero analicemos un poco más de cerca esto que estoy diciendo en este momento. Entonces, aquí vemos que la optimización en diferentes áreas podemos tener en logística, buscar un cronograma óptimo. Estamos aquí hablando, son proyectos puntuales que podrían existir. Buscar el cronograma óptimo de producción para un negocio dado, evaluar la decisión de ampliar un CD o construir uno nuevo,
entramos a áreas de energía, entonces determinar la demanda energética para planeación de operación de turbinas en una hidroeléctrica, ya siendo así supremamente específico. Diseño óptimo de un equipo o planta de refinación de crudo, ya pensando en petroquímica. Si hablamos de finanzas, determinación de máximos y mínimos de demanda para encontrar rentabilidad óptima de un producto o un proceso, pensando en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, incluso préstamos bancarios, etcétera. O evaluación para encontrar la tasa óptima de un préstamo de un banco dado en tipo de clientes y sus ingresos. Esto incluso pueden ser para empresas institucionales, instituciones gubernamentales, en las que pues busca satisfacer o cubrir la mayor cantidad de personas dentro de una población. Estos casos tienen mucho impacto. Y esto estamos dando unos pocos ejemplos de todo lo que se puede hacer. Esto no tiene alcance. No tiene un límite, más bien. El alcance es muy grande. Entonces, continuemos y vemos un ejemplo. Entonces, tenemos un ejemplo básico de una industria poco usual. ¿Y por qué poco usual? Porque el ejemplo es bastante gráfico. Si quisiera ponernos en algo muy puntual y un proyecto un poco más tangible, con muchos factores, nos tomaría todo el tiempo y ese no es el caso. Entonces, debe realizar la planeación anual de una granja, teniendo en cuenta el uso de la tierra y la utilización de los recursos que trabajan en ella. Los recursos, estamos hablando en personas, hombres que trabajan ahí. Teniendo en cuenta el costo de operación y ganancia de cosecha, se desea saber cuál debe ser la utilización de los recursos por mes que maximicen las ganancias de la granja. Ok, en este caso, vamos a ir a la herramienta. Entonces, esto es GAN. Esto, primero inicialmente vamos a ver aquí, esto es una hoja donde se hace una programación. Lo más interesante de esta hoja es que es totalmente en blanco y lo que nos abre la posibilidad de abrir cualquier tipo de problema de lo que se necesite hacer. En este caso, aquí tenemos el problema resuelto. Y lo que estaba hablando acerca de esto es como la descripción del problema. Y aquí tenemos la estructura de cómo se va a definir un proyecto. Entonces, el problema, ¿cómo se define? Lo vamos a definir en conjuntos, en parámetros, variables, ecuaciones y un módulo de resolución. Esto es lo más interesante. Esto es lo más poderoso de la herramienta. ¿Y por qué? Por lo siguiente. En cualquier negocio, en cualquier área, yo puedo definir conjuntos de objetos. Yo puedo definir un conjunto como productos, un conjunto como rutas, un conjunto como horarios, un conjunto como clientes, un conjunto de demanda, un conjunto de ciudades, un conjunto de operación. Después tengo parámetros. Y los parámetros es la cuantificación de las reglas de negocio. Es decir, de todo lo que es y no puede cambiar, por así decirlo. Entonces, en este caso, veamos parte por parte. Entonces, en este pedazo tenemos los conjuntos. Entonces, los conjuntos tenemos que son los tipos de cosechas y los periodos. Entonces tenemos trigo, algodón, frijoles, cebolla, maíz, tomates, semillas. Y tenemos los periodos, enero, febrero, marzo, cada mes. ¿Y para qué? Esto nos ayuda a resumir y definir el modelo de una forma mucho más estructurada. Esto es el concepto de conjuntos, es un poco más difícil de digerir y representaría, y es un poco más conceptual. Entonces, es importante dejarlo hasta ahí. Pero
El punto con los conjuntos es que yo puedo encontrar conjuntos en cualquier tipo de negocio. Ahora definamos los parámetros. Los parámetros los podemos definir como tablas, como escalares o como parámetros per se. Escalares son valores puntuales. Las tablas, entonces, los podemos encontrar como matrices simples de relación entre los mismos conjuntos. Y aquí, por ejemplo, tenemos ocupación por, eh, por mes del cuántas hectáreas ocupo por mes en cada uno de los tipos de cosecha. Entonces, en febrero, yo tengo que para estas cosechas, tipos de cosechas, destino 1 hectárea, 1 hectárea, 1 hectárea y otra hectárea. En octubre, por ejemplo, defino 1 hectárea, 0.5 hectáreas y 1 hectárea. Y eso es una regla de negocio, así de simple. Por ejemplo, en un caso de producción, yo quiero maximizar mi producción, pero no es una opción comprar una nueva máquina. Yo quiero mejorar todo mi proceso para aumentar mi producción, sin comprar un nuevo equipo. ¿Cómo se puede lograr eso? Eso se puede lograr definiendo tiempos de cambio de producto, de preparación, desperdicios, etcétera, etcétera, turnos de personal, incluso manejo de inventarios, pero siempre va a tener una limitante, y es que la producción máxima que yo tengo está dada por el recurso que ya tengo, la máquina que ya existe, por las personas que ya existen, dado el caso en el que yo no quisiera contratar más personas y tampoco quisiera prescindir de ellas. Entonces, esos van a ser los parámetros. Por ejemplo, la demanda. La demanda yo la pronostico, pero no tengo en sí una forma de decir cuánto demanda va a ser. La demanda es algo que se da a partir de lo que hablábamos al principio de relaciones circunstanciales y coyunturales de la sociedad. Entonces yo puedo decir que para el lugar 1 tengo una demanda de tanto, para el lugar 2 tengo una demanda de X, para el lugar 3 una demanda de Y y así sucesivamente. Entonces, eso también es un parámetro, eso es un negocio, porque yo siempre voy a buscar cumplir mi demanda. Otro, eso es la ocupación de la tierra. Otro parámetro en este caso particular es el requerimiento de horas por hombre, de días por hombre, perdón, por hectárea que se requiere. Entonces, si yo tengo 1 hectárea destinado a trigo en enero, pues para enero al trigo debo destinarle por día 1.72 días hombre por hectárea, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando en este caso puntual. Eso es una regla de negocio. Simplemente, ¿cuántos recursos necesito para que me dé algo? ¿Cuánto es el tiempo de producción de algo? ¿Cuánto es el tiempo de maduración de un crédito? ¿Cuánto es el tiempo de, de operación de un centro de distribución? ¿Cuánto es el tiempo de desplazamiento entre el punto A y el punto B? Entonces, en un momento, estamos encontrando una forma de crear modelos a partir de unos conceptos puntuales, en este caso hemos visto conjuntos y parámetros, que corresponden y bien definidos están en cada uno de los negocios. Ok, continuamos con el ejemplo. Aquí tenemos todos los valores necesarios, tenemos parámetros. Entonces aquí tenemos pues el precio, los costos, cuántos
cuántas toneladas se necesitan por cada uno de los, o sea, esto es las semillas, por así decirlo. Y aquí tenemos la definición. Para trigo 1.5, para el 1.5, para el maíz 2, para el tomate 3, etc. Los precios los tenemos en dólares por tonelada. Los costos, entonces, el costo de la cosecha. Y tenemos unos valores puntuales. Si se dan cuenta, entonces aquí tenemos una forma diferente de definir cada uno de los parámetros de esas reglas de negocio, dependiendo de lo que queramos hacer. A final de cuentas, es el número que estoy buscando. Eso ya es como más el valor agregado del planeador, de la persona que desarrolla el proyecto. Posterior a eso tenemos las variables. ¿Y qué son todas esas variables? Las variables son todo lo que hablábamos de cuál es la situación puntual que queremos desarrollar. Entonces, en este caso, yo quiero los ingresos de la granja. Después tenemos las ecuaciones. Y las ecuaciones las vemos acá. Las ecuaciones son supremamente fáciles de escribir. Y no, si se dan cuenta hasta ahora, a pesar de que no estemos analizando mucho el código per se, no es difícil la escritura. Yo defino unas variables, después escribo las ecuaciones. Las ecuaciones tienen muchas funciones fáciles de desarrollar, fáciles de escribir, fáciles de entender, y yo tengo ecuaciones. Y las ecuaciones me definen la relación entre parámetros y variables a través de operaciones matemáticas. Y finalmente defino el modelo, defino cuáles ecuaciones quiero, cuáles no, y lo resuelvo. Y este es el mayor valor agregado. Entonces defino el modelo y lo resuelvo a partir, maximizando o minimizando lo que quiero hacer en el proyecto. Después aquí podemos organizar los resultados como queramos. Entonces ese es la última parte, no lo vamos a ver. Pero en general, esto es un modelo. Conjuntos, parámetros, variables y ecuaciones. Las variables son los objetos que yo puedo modificar y lo que quiero definir. Entonces, cuántas cajas debo producir por mes. En este caso, cuántas personas debo tener en cada mes. Aquí pues vemos diferentes tipos de variables. Entonces, las variables tenemos aquí cuál es la actividad de cosecha. Entonces, por hectáreas, el ingreso de la granja, el valor de producción, el costo, el ingreso por labor, si lo utilizo por familia. Aquí, en este caso, yo podría decir que si yo podía contratar gente de familia o gente externa, entonces era diferente en los costos. Y lo que hacemos es desarrollar. Entonces lo definimos. Aquí hace toda la iteración. Esto es como la parte técnica de la corrida. Y finalmente tenemos aquí los resultados. Entonces, ¿cuál es el reporte de labor en días? Entonces, en enero tengo una demanda de 10.32 días y la suplo con 10.32 días de familia. En abril, por ejemplo, tengo una demanda de 49 días, 25 días lo cubriré con gente de la familia y 24 con gente temporal. Y así sucesivamente. Y aquí empezamos a hacer un análisis de recursos, del modelo. ¿Cuánto va a ser el revenue por cada una de las cosechas? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya viene todo un análisis para tomar una decisión final. Entonces, si bien el programa no me va a decir haga esto, me va a dar los números necesarios para argumentar mi decisión. Aquí, bueno, eso en general estamos viendo como una herramienta
nos ayuda a definir cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de relación, una herramienta muy fuerte, muy poderosa, muy robusta para desarrollar cualquier proyecto que me ayude a tener una sostenibilidad y ser competitivo dentro de mi mercado. Finalmente, entonces, podríamos resumir todo esto en que, si bien GAMS no es el que me desarrolla el modelo y me define el negocio, GAMS es la herramienta necesaria, tan necesaria como bases de datos, tan necesaria como un, un sistema de cobro para necesaria en un proyecto de desarrollo. Eso sería todo, eventualmente. Eh, si tienen, si tienen algunas dudas, por favor, háganmelas llegar. Y muchas gracias por haber participado. Entonces, bueno, respondamos aquí unas preguntas que tenemos. Ofer Rodríguez nos pregunta que si GAMS realiza tablas ilustrativas o gráficas o todo es texto. Entonces, GAMS puede realizar gráficas, gráficas, definitivamente, digamos, no tiene una gran variedad de gráficas, pero tiene integración con Excel. Se puede realizar una integración con Excel si se quieren gráficas más específicas. En general, GAMS tiene gráficas de barras, gráficas de comportamientos, gráficas de lineales, en las que pues, se pueden revisar y analizar datos. Listo. Gabriel Hernández nos pregunta, ¿podría ver de tu hoja de resultados el sol EQ? ¿Qué espero ver ahí? Entonces, aquí tenemos la solución de las variables y la solución de las ecuaciones. Entonces, en la solución de las variables, inicialmente vamos a ver cuál es el resultado final de cada una de las variables. Pero por lo general yo defino un display para ver lo que a mí realmente me interesa, porque no siempre todas las variables me interesan. ¿Cierto? Y en el SolEQ veo cómo se definen las ecuaciones. Entonces, veamos aquí el balance de tierra. Si vamos al proyecto aquí, vemos la ecuación Landval, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? El Landval es la sumatoria de todos la actividad de cosecha por el requerimiento de tierra en cada uno de los meses. Debe ser menor donde land es el tamaño de la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí al programa? Que lo que sea que vaya a hacer, o sea, la repartición de tierras que va a hacer debe ser menor pues a la tierra que ya tengo, ¿cierto? Aquí vemos que T es para cada uno de los periodos de tiempo. Como si yo tuviera un land por cada uno de los puntos. Entonces, vemos en el SolEQ, ¿qué es lo que tenemos? El level es cuánto finalmente se utiliza. Pero esto es el valor de la ecuación. A final de cuentas, cuando uno empieza a ver el sol EQ, es ver cuál es el valor de la ecuación. Si nos pusiéramos un poco más técnicos, lo que sucede es que el sistema, a pesar de que yo le entrego una ecuación normal, el sistema la iguala a cero. Y siempre que la iguala a cero, termina teniendo un valor puntual al final. El lower va a ser el valor por debajo y el upper va a ser el valor por encima, la cota superior y la cota inferior. Si vemos, el upper siempre es 4. ¿Por qué? Porque land es 4. Entonces, ¿cuál es el resultado de este valor? ¿Cierto? El valor aquí de la izquierda. Entonces, ese valor de la izquierda no lo aparece en la columna level.
2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 2 por cada uno de los meses. Teniendo en cuenta que por debajo no definimos una cota por debajo, pero pues obviamente, por razones obvias, por razones del mismo problema, no nos va a dar por encima. Y la columna marginal es una columna que nos da la desviación cuando se iguala a cero la ecuación. Entonces, ese concepto marginal se utiliza en muy pocas ocasiones. En general, lo que estamos buscando acá es el lower level y upper. Esa es la información que nos interesa. Eso está dado en el Sole Q. Eso es lo que nos da. ¿Qué es lo que sucedió con la ecuación per se? ¿Cuál es el valor de la ecuación cuando termina la corrida? O sea, aquí nos da que todo es cero, ¿cierto? En este caso, donde el labor balance, ya revisamos por qué. Entonces, labor balance. Aquí vemos la ecuación. Entonces, estas dos variables son que la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de la actividad de cosecha por el requerimiento de labor debe ser menor al family labor use, que es el uso de las horas de labor familiar y el uso de las horas de los temporales, ¿cierto? Más abajo se define se utiliza el FLAP como variables. Se definen estas dos variables, que son cuánto se utiliza, y no, esto tiene que ser menor a este tiempo. Entonces, esto es muy puntual del negocio. Aquí, puntualmente, nos indica entonces que todo fue cero, dado que es pues deben ser los variables iniciales de la ecuación. Habría que entrar un poco más a ver cuál es la característica de la ecuación y qué hizo para ver qué es lo que sucede ahí en la solución de la ecuación. Pero ese es el objetivo del Sole Q. ¿Y eso de obtener NQ Labor Balance es posible? Sí, es posible. La verdad es que el modelo puntual lleva a que el balance de la ecuación sea de cero. O sea, no es que el valor de la variable sea eso. El valor de la variable finalmente está acá. ¿Entiendes? Entonces, para tú empezar a entrar a analizar ecuación por ecuación, tienes que ponerte a revisar qué es lo que hizo el sistema. Por eso no es recomendable hacer análisis sobre el Sole Q. Digamos que es del Sole Q hacia arriba está en gran parte la magia del sistema. ¿Me entiendes? Porque el sistema empieza a organizar las ecuaciones, todo lo hace a través de operaciones matriciales, y eso es lo que se ve aquí reflejado. Pero si tú quieres entrar a analizar, debes comprender como tal qué está pasando y sobre todo entender el solver, es decir, el método de resolución que está utilizando. Y si tú si tú quieres desarrollar un modelo, pues tú prefieres es más ver qué es lo que está arrojando que el mismo solver. Obviamente también el mundo de los solvers es muy interesante, pero digamos que particularmente lo que nos interesa es el solvar y el display. Y muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.